En la física existen conceptos de suma relevancia, pero por lo general solo se aplican a campos específicos de la misma. Sin embargo, si existen conceptos que abarcan una enorme variedad de temáticas, serían el movimiento rectilíneo y la conservación de la energía. Estos modelos matemáticos se pueden observar en prácticamente todos los campos de aplicación de la ciencia y representan la forma más simple de estudiar un fenómeno. En este video se va a explicar qué es el movimiento rectilíneo uniforme y qué es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, de tal forma que quede clara la diferencia entre ambos, así como los conceptos de rapidez, velocidad media, desplazamiento, distancia, aceleración, caída libre, aceleración gravitatoria, entre otros. Primeramente, el movimiento rectilíneo uniforme, o MRU referido de ahora en adelante, es un movimiento unidimensional que tiene varias características, siendo la más importante la relación entre la distancia, la velocidad y el tiempo, mediante la siguiente expresión. Aquí se toma en cuenta el desplazamiento del objeto estudiado y el tiempo que duró en desplazarse. Eso va a decir cuál es la velocidad del objeto. Como la velocidad es un vector, entonces tiene dirección. Ejemplo, se desplazó a la derecha con velocidad de 30 metros por segundo, que son las unidades del Sistema Internacional de Unidades para medir la velocidad. Ahora, devolviéndose un poco, ¿por qué se habló de desplazamiento y no de recorrido? Porque supongamos que una persona camina 100 metros al norte, 100 al este, 100 metros al sur y 100 metros al oeste en 20 segundos. En este caso uno pensaría que la velocidad son esos 400 metros entre 20 segundos, ¿cierto? Pero eso es recorrido. En realidad la persona no se desplazó. Su recorrido tuvo el mismo inicio y final y por lo tanto no existe un desplazamiento, lo que implica que no existe una velocidad media. Lo que sí existe es una rapidez media, ya que ésta sí toma en cuenta todo el recorrido y el tiempo del recorrido. Por lo tanto, es imprescindible tener claro cuando se habla de velocidad y cuando se habla de rapidez. La rapidez es una magnitud escalar y como tal no requiere una dirección para expresarse. La velocidad sí la requiere y es primordial entender qué significa cuando por ejemplo una velocidad nos da negativa, que no es más que un indicador de que la dirección del desplazamiento es contraria a la dirección que nosotros establecimos como positiva. Ejemplo, si la velocidad va hacia la derecha y nosotros establecimos positivo hacia la izquierda, es obvio que nos dé con un signo negativo, pero es solo de dirección, no existen velocidades negativas. Se van a realizar ejemplos más adelante que expliquen estos conceptos a detalle. Una vez que queda claro el concepto de velocidad y movimiento rectilíneo uniforme, recordad que solo depende de distancia y tiempo, por lo tanto los problemas sobre MRU solamente van a depender de distancia y tiempo. Ahora vamos a hablar de MRUA o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y en este caso se introduce un concepto nuevo, que es el de la aceleración. En los movimientos en los que la velocidad no se mantiene constante, existe un fenómeno conocido como aceleración, que no es más que el cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo, así como la velocidad es un cambio de distancia en un intervalo de tiempo. La aceleración es la que se encarga de decidir si un cuerpo aumenta su velocidad o si más bien la disminuye. Y en base a esto se desarrollaron tres ecuaciones importantes para cubrir los casos donde es necesario averiguar cualquiera de los cuatro parámetros del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que son velocidad, tiempo, distancia o aceleración. Y en base a los datos obtenidos del planteamiento, ver cuál de estas sirve al propósito. Es necesario entender que ya que la aceleración es un cambio de velocidad, ahora se incluyen los conceptos de velocidad inicial y velocidad final, con el fin de tener más libertad a la hora de elegir la ecuación adecuada
y también por el hecho de que no siempre va a haber una velocidad inicial cero de reposo o velocidad final cero de detenerse, sino que se puede pedir un dato intermedio. Las relaciones para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado son las siguientes. Una vez que el problema es planteado y uno obtiene todos los datos posibles, es cuestión de acudir a cualquiera de estas relaciones y verificar cuál de todas es la que mejor desempeño tiene para la aplicación. El último concepto a introducir en la misma línea explicativa es el de caída libre. Este también es un movimiento uniformemente acelerado, con una ligera variación. Siempre que haya un movimiento hacia la Tierra o hacia abajo, según el marco de referencia que uno escoja, la aceleración para este caso es constante, en todo tipo de situaciones. Y esa aceleración no es más que la aceleración gravitatoria, usualmente denominada como g y aproximada como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Que metros sobre segundo al cuadrado es la unidad para aceleración según el Sistema Internacional de Unidades. Por lo tanto, en la mayoría de casos de caída libre, siempre va a haber al menos un dato conocido, y este es el de la aceleración gravitatoria. En los casos de caída libre, se usan las mismas ecuaciones que se usaron para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con un par de ligeras variantes. Como se dijo antes, la aceleración ahora g, la constante gravitatoria, y el desplazamiento se vuelve en altura h y h sub 0 como altura inicial. De ahí en fuera es exactamente el mismo análisis para ambos casos. Posteriormente se realizarán más ejemplos que dejen claro estos conceptos.